conversar en este momento con María Sara Gijón, es la directora del CERCOP, el Servicio de Compras Públicas. Hay un tema, gracias por acompañarnos, buenos días, directora. Hay un tema importante que es la subasta inversa de medicinas. Durante todo este año ha sido complicado que los hospitales estén abastecidos, la queja de la gente ha sido diaria y las necesidades muchas. La subasta inversa es una de las vías para poder buscar solución a este problema. ¿Cómo va la subasta? Bueno, primero buenos días, Milton, Verónica, un gusto estar aquí nuevamente. Y bueno, sí, efectivamente ya estamos en plena subasta inversa corporativa de medicamentos. La iniciamos, digamos, públicamente hacia afuera en marzo. El 23 de marzo se publicaron digamos, el primer lote de 168 medicamentos se fueron publicados y bueno, ya inclusive tuvimos las primeras pujas, que es obviamente la subasta propiamente dicha. En esa subasta de los primeros 168 medicamentos tuvimos 155 pujas exitosas, porque obviamente para que la puja sea exitosa se necesita que haya un número de oferentes que realmente participe competitivamente a la baja. Y obviamente tenemos los ganadores de esas pujas. Después de eso hemos estado recibiendo obviamente la documentación que tienen que presentar los ganadores, y sobre la base de eso pues ya la próxima semana tendremos las primeras adjudicaciones, es decir, los primeros proveedores que serán quienes estarán en el catálogo electrónico de medicamentos, con lo cual ya los distintos subsistemas de la Red Pública Integral de Salud, léase Ministerio de Salud Pública, IES, ISFA e ISPOL, podrán empezar a realizar ya las compras centralizadas de medicamentos. Tenemos algunas novedades en relación a esta subasta, en relación a subastas anteriores. Este es uno de los mecanismos que constan en la ley, ¿no? En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y que permite justamente eso que es tan importante, el aprovechamiento de las economías de escala, por un lado, que es el hecho de que se puedan comprar, o sea, toda la red compra, es decir, ya no vamos a tener, a través de los medicamentos que consten en el catálogo, no vamos a tener esas compras directas por parte de los hospitales a proveedores independientes, sino que lo que esté en el catálogo realizará la compra. Por ejemplo, el Ministerio de Salud podrá comprar todo el paracetamol que necesite. ¿Esto para garantizar qué? Bueno, varias cosas, ¿no? Lo primero es una economía de escala, es decir, tú terminas comprando un volumen importante y eso necesariamente implica mejor precio. No es lo mismo comprar un paracetamol que 10 millones, ¿cierto? Para toda la Red Pública Integral de Salud. Lo primero es eso. Lo segundo es que la subasta inversa corporativa de medicamentos es un mecanismo a través del cual la Red Pública Integral de Salud y el CERCOP escogemos los proveedores que estarán con sus medicamentos en el catálogo sobre la base de unos requisitos súper exigentes. Es decir, en los pliegos que constan en el procedimiento de esta subasta se determinan una serie de requisitos mucho más fuertes de lo normal, digamos. Es decir, en realidad cualquier persona que tenga un RUC, es decir, un registro único de contribuyentes, y para eso, si es que es persona jurídica, deberá estar legalmente constituida o legalmente domiciliada en el Ecuador. Si estamos hablando de una empresa extranjera, tiene que tener todos los papeles en regla y obviamente tener un RUC. Para poder participar en el mercado público, es decir, en la compra pública en el Ecuador, debe cumplir una serie de otros requisitos, ¿no? No solamente contar con el registro único de proveedores, sino estar al día con todas las instituciones del Estado. Tú sabes que alguien que tenga deudas en mora con el Estado no puede participar en compra pública. Si tienes deudas con el SRI o tienes deudas con el IES, no puedes participar en la compra pública. Tampoco puedes participar en compra pública si has estado sancionado. Si eres un contratista incumplido o si eres un adjudicatario fallido, no puedes estar en el sistema. Entonces, son una serie de requisitos, pero ya específicamente para esta subasta, como estamos hablando de temas específicos de salud, que son tan importantes, no solamente deben contar con el registro sanitario, deben también contar con certificaciones de buenas prácticas de manufactura, sino que adicionalmente deben tener un mínimo de existencia jurídica en el Ecuador de 3 años. Y deben además certificar la fortaleza financiera para poder producir la cantidad de medicamentos de una compra centralizada.
como te digo, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene que comprar para todos los hospitales y unidades de salud que son parte del Ministerio de Salud, que son muchísimos. Y se cortan líneas de corrupción cuando los hospitales no pueden o no tienen esa potestad de comprar per se. Es que ya no hay esa negociación directa, ¿me entiendes? Ya no hay la negociación directa. Pero sí se garantiza que no hay corrupción. Verás, lo que yo te puedo decir es que si vamos por eso, en el mundo no se puede garantizar que no hay corrupción. Sí, lo que podemos pero como eliminar. Lo que ha pasado aquí, sí, en el mundo es poco que se repite también. Sí, o sea, yo lo que digo es que buscamos reducir en la medida de lo posible cualquier posibilidad de actos fuera de la norma. No quisiera hablar solo de corrupción. Existen otro tipo de malas prácticas. ¿Sí? Y en ese sentido, yo lo que te puedo decir es que con pliegos y exigencias mucho más fuertes que en años anteriores, para que tú puedas cumplir con este tipo de provisión, en este caso de medicamentos, tienes que tener ciertas exigencias y tienes que cumplir. Y si por ABC no cumples, porque por ejemplo, asumamos con la puja, ¿no es cierto? Hemos tenido la puja y tenemos X número de ganadores. En el caso de del primer lote tenemos 155 ganadores de cada una de esas pujas. Esos ganadores tienen que presentar la documentación y si no presentan, no pueden ser adjudicatarios, es decir, no pueden firmar el convenio marco con el CERCOP para estar en el catálogo. 1. 2. La semana pasada justamente recibimos un oficio por parte del IES indicando que uno de esos ganadores era, según ellos determinaron en una resolución que era un adjudicatario fallido. En ese caso quedó fuera. ¿Sí me entiende? Entonces es muy importante el trabajo en equipo de las distintas instituciones públicas para asegurarnos que los proveedores que no solo participan y que ganan, sino que son los adjudicatarios y firman el convenio marco, son personas, son instituciones que tienen, obviamente, un buen track record, como dicen en Estados Unidos, ¿no es cierto? Es decir, que tienen un prestigio ganado y que son cumplidores. No podemos tener gente que no cumple o que hace trampa, como dicen, digamos, podríamos decirlo de manera coloquial, ¿no? Es decir, los malos actores van quedando fuera. Eso es muy importante. Y el trabajo en equipo, porque a nosotros como CERCOP nos corresponde hacer que se cumpla la normativa vigente, pero necesitamos que otros actores también nos hagan conocer de este tipo de situaciones. Por ejemplo, recordemos que hasta hace poco se hablaba de que en muchos de los hospitales constaban lotes de medicamentos caducados. Eso es incumplimiento. O sea, si tú entregas medicamentos que no están vigentes, que ya han caducado, ¿cómo aceptas? Claro. Entonces es la entidad contratante la que tiene que decir, no, señores, yo no acepto. No solo que no acepto, te devuelvo. Pero si no me traes buenos, yo te declaro contratista incumplido. Y entonces ya no tendremos malos actores en la compra pública. Pero para eso tiene que ser un trabajo en equipo. Son las 8:35, estamos conversando con María Sara Gijón, directora del CERCOP. María Sara, además de ser más exigentes para evitar estas irregularidades que menciona, ¿cómo más se puede combatir la corrupción en este tipo de compras de subastas inversas? Bueno, como te digo, en realidad en la subasta inversa ya no puede haber corrupción, porque simplemente si ya el medicamento que tiene el registro sanitario correspondiente es el que se tiene que entregar, no puede haber corrupción. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un medicamento específico que necesita un cierto hospital y que no está dentro de este catálogo? ¿Ahí cómo se procede? Bueno, ahí tienen todos los otros procedimientos para la compra, ¿no? Entonces, obviamente, el hospital o el mismo Ministerio de Salud podría igual acceder a una compra centralizada utilizando otro tipo de procedimientos. O los hospitales específicos, digamos que hay algún hospital especializado en cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, o que es muy especializado, puede hacer uso de la subasta inversa institucional, que también, consta en la normativa vigente. Esta subasta inversa, ¿cuándo va a terminar? Son 168 medicinas. No, 168 del primer lote. Ya la próxima semana empiezan las adjudicaciones de este primer lote. ¿Y llegan adjudicados? ¿En cuánto tiempo deben llegar las medicinas? Bueno, una vez que están ya estos medicamentos en el catálogo, los subsistemas de la Red Pública Integral de Salud podrán empezar a hacer las compras. Yo te diría que a partir del mes de junio ya pueden empezar a hacer las primeras compras en base a estos 168. Vale mencionar que en el catálogo ya había 104 medicamentos anteriores. Con estos 155 esperamos pues subiría el número. Y recordemos que estamos cada 15 días publicando 120 medicamentos más. Por ejemplo,
Nosotros ya hace 2 semanas publicamos un segundo lote de 120 medicamentos. Estamos en la fase de preguntas y respuestas. Y el próximo viernes 27 de mayo empiezan las pujas de este segundo lote. Y así, la próxima semana, el 24 de mayo, viene la publicación del tercer lote de 120 medicamentos. Es decir, nosotros vamos avanzando. La señora ministra de Salud el año pasado nos hizo llegar una lista de 781 medicamentos que nosotros debemos, incluir dentro de esta subasta inversa corporativa. Es el número más grande de medicamentos que se ha subastado en la historia del Ecuador. Eso es muy importante. Nosotros contamos con precios referenciales unitarios, que es el precio sobre el cual empieza la puja hacia la baja, de 684 medicamentos ahora mismo. Por lo tanto, nosotros ya estamos en este procedimiento de subasta de estos 684 medicamentos. Siempre puede pasar cosas como, por ejemplo, que se publica, se adhieren y el rato de la puja solo asoma un oferente. En ese caso, no puede haber puja propiamente, puede haber una negociación. Y hay casos en que ya no se presentan los oferentes en el rato de la puja, se declara desierto y se vuelve nuevamente a identificar. Puede ser que el precio referencial unitario no sea el adecuado para ese medicamento en este momento del mercado. Recordemos que el mercado cambia todo el tiempo. Puede ser que hayan subido los precios de los insumos, etcétera. En todo caso, respondiendo a tu pregunta, Milton, perdón por haberme dado un poco la vuelta, pero ya para el mes de agosto, septiembre, tendríamos terminada esta primera fase importante, esperemos, de 684 medicamentos, y yo te diría, ya desde el mes de junio, fines de junio, ya podrían empezar a hacer las primeras compras sobre estos 155 medicamentos, más los 104 que ya están en el catálogo, ¿no? Y solamente para que quede claro, la subasta inversa no es un procedimiento que se lo haga siempre, ¿no? Es la tercera. Es la tercera. 2011, 2015 y 2012, 2016 y ahora empieza en el 2011, empieza en el 2015. Y ahora en el 2022 tenemos esta subasta. La duración de los convenios marcos es de 2 años. ¿Sí? Así que durante 2 años los medicamentos, estarían en el catálogo, y terminado ese periodo, obviamente se pueden renovar estos convenios marco, o en su defecto, dependiendo de si alguno de los proveedores dice, miren, ese precio ya no me conviene, me salgo del catálogo, se puede restablecer el procedimiento para seguir cambiando las condiciones específicas de ese medicamento en el catálogo. Es importantísimo, entonces, una cosa: tienen que ser dinámicos estos catálogos. Tú no puedes hacer un catálogo y después olvidarte qué es lo que ha pasado. Recordemos que la última subasta fue la del 2016, en donde hubo muchos problemas porque no había estas exigencias que estamos incluyendo en esta ocasión, ni tampoco lo que estamos haciendo con ARCSA. Con ARCSA y con el Ministerio de Salud y junto con el CERCOP estamos visitando las plantas de producción de los ganadores de las pujas, justamente para verificar que tengan, la planta exista para empezar, obviamente, después que tengan todo lo que dicen ellos que tienen para poder tener el certificado de buenas prácticas de manufactura, y ARCSA, que es la entidad sanitaria correspondiente que brinda el registro sanitario, tiene que verificar que efectivamente esta producción de medicamentos sea la adecuada para contar con medicamentos de calidad. María Sara, entiendo que la inversión conjunta es de $500 millones. ¿Cuánto se ahorra el Estado en este tipo de subastas inversas? Bueno, yo no te puedo decir en total. Yo creo que a fines de agosto, septiembre, tendremos ya un dato más certero, pero te puedo mencionar de los primeros 168 medicamentos que tuvimos, como te dije, pujas exitosas de 155 de ellos. En esos 155 medicamentos con pujas exitosas tuvimos un ahorro proyectado del 47.34%. Así que ya una vez que los ganadores presenten toda la documentación, que ya lo han hecho, estamos en fase de verificación, tenemos ya un primer grupo de 34 que pueden ser ya adjudicatarios la próxima semana, y así irán avanzando. Ya podremos saber exactamente el monto exacto del ahorro, porque inclusive pasó algo interesante, como les dije, la semana pasada recibimos esta notificación por parte del IES, de este adjudicatario fallido, que obviamente quedó fuera, y como era ganador de alguno de las pujas, vamos al segundo, ellos tienen que entregar la documentación y ahí verificaremos ya el monto exacto del ahorro. Yo te digo que es importante el ahorro, y en este primer grupo el ahorro proyectado es de $124 millones.
solo en estos primeros 155 medicamentos. Así que yo creo que estamos avanzando, pero lo más importante yo creo es lo siguiente. Todo este procedimiento está siendo realizado de manera absolutamente transparente. Todos los ciudadanos y ustedes como medios de comunicación pueden tener toda esta información accesible a través del SOCE, que es el Sistema Oficial de Contrataciones del Estado. Nos pueden preguntar lo que necesiten, yo estoy siempre dispuesta a venir, a irles contando cómo avanza. Y adicionalmente tenemos observatorios que están acompañando el procedimiento, están mirando, y si algo ven mal, porque siempre puede haber malos actores, pues obviamente deben actuar, deben informarnos, y así nosotros podemos intervenir de manera oportuna. Bien, son las 8:42. Registro civil, estos temas de otras áreas de compras públicas. Bueno, obviamente todas las instituciones del Estado deben hacer una adecuada planificación. ¿Y lo han hecho? Después estamos un año, ¿no? Yo te diría que lastimosamente muchas instituciones no han hecho una adecuada planificación. Yo creo que ya para este año 2022 definitivamente es diferente. Los años anteriores, el año anterior, el gobierno nacional recibió, digamos, la planificación y el presupuesto prorrogado. Otra cosa ya es el 2022. Creo que en algunas instituciones sí ha habido algunas dificultades presupuestarias. Esperemos que esto ya se resuelva y que todas las instituciones del Estado se pongan al día en la compra de bienes y servicios que se necesitan para que justamente, valga la redundancia, podamos brindar un servicio adecuado a los ciudadanos. Así que efectivamente esperamos ponernos ya al día en todos los temas, ¿no? Como Estado, como gobierno nacional. Sí, ya vamos a cumplir un año, ¿no? Ya la casa en orden, que la frase que han dicho muchas autoridades, hasta el 24 de mayo nomás les tiene que durar, porque a partir tiene que ser otra historia. Gracias, María Sara Gijón, directora del CERCOP, el Servicio de Compras Públicas del Ecuador.